La palabra fiscal viene de la palabra fisco, que significa tesoro de Estado, es decir, tesoro público que nos pertenece a todos. La política fiscal hace referencia fundamentalmente a la administración de los ingresos, gastos y financiamiento del sector público. Esta política trata de las estrategias que el Estado implementa no solo para generar recursos, sino también para administrar de forma eficiente dichos recursos. Los objetivos primordiales de la política fiscal es el instrumento de desarrollo para crear el ahorro público suficiente para incentivar el nivel de inversión pública nacional, absorber de la economía privada los ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades de gasto, estabilización de la economía a través del control de precios, del control financiero para crear las condiciones necesarias para el desarrollo económico y finalmente la redistribución del ingreso. La política fiscal se vale de los siguientes instrumentos, los cuales son la política tributaria, la política de gastos públicos, la política de endeudamiento, la política financiera, financiamiento público y finanzas públicas y finalmente monetario. Hay tres posturas posibles de la política fiscal, las cuales son neutra, expansiva y contractiva. Una postura neutra de la política fiscal implica una economía equilibrada. Esto se traduce en un ingreso fiscal general. El gasto del gobierno está totalmente financiado por los gastos fiscales y en general el resultado del presupuesto tiene un efecto neutro en el nivel de actividad económica. Por otra parte, tiene una orientación expansiva de la política fiscal que consiste en un gasto gubernamental superior a los ingresos fiscales. Y finalmente, una política constructiva ocurre cuando el gasto público es menor que los ingresos fiscales. Existen dos tipos de política fiscal, la política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva. Estas se aplicarán dependiendo del ciclo económico en el que se encuentra el país. La política fiscal expansiva es cuando estamos en una fase de desaceleración o recesión. En este caso, lo que se busca en el país es estimular la demanda agregada. Esto se logra a través del control de dos herramientas, que es el gasto público y los impuestos, en donde es necesario aumentar el gasto público y bajar los impuestos. Esto se hace para aumentar la renta disponible de los ciudadanos y con ello va a haber más consumo. Las empresas van a generar más inversión, van a aumentar la producción y el empleo en el país. Como lo muestra la siguiente gráfica, podemos ver el nivel de precios y la producción en donde al desplazarse la demanda agregada y encontrarse en un nuevo punto de equilibrio, podemos observar que en este nuevo punto de equilibrio hay un aumento en el nivel de precios, pero también hay un aumento en la producción, lo que significa que dentro de los efectos negativos que tiene al implementar esta política es que nos va a generar inflación, pero también habrá un incremento de endeudamiento en nuestro país. Por otro lado, existe la política fiscal restrictiva. Esta se va a implementar en épocas de auge en nuestra economía. El objetivo de esta política es disminuir la demanda agregada, como lo puede hacer la Secretaría de Hacienda, que lo ha logrado a través del control de las herramientas y gastos públicos e impuestos. Pero ahora se trata de disminuir el gasto público y aumentar los impuestos. La siguiente gráfica muestra que en el nuevo punto de equilibrio hay una disminución de precios así como en la producción. Por lo tanto, el efecto negativo que tiene esta política restrictiva es que disminuye el empleo y la producción en el país. Para hablar de la política fiscal en México, debemos hacer referencia al impuesto sobre la renta, un impuesto directo sobre la ganancia obtenida que es calculado de acuerdo al total de la ganancia menos los gastos deducibles o pérdidas. Este impuesto es proporcional, es decir, el que gana más, paga más. Pero también existe la consolidación fiscal, que es una opción dada por el impuesto sobre la renta, mediante la cual una sociedad controladora determina su resultado fiscal en forma consolidada, pagando exclusivamente el impuesto sobre la renta y el impuesto activo correspondiente al grupo de empresas. Es por eso que las grandes compañías en México como Telcel, Inbursa y Grupo Carso aportan solo el 6% de sus ingresos a pesar de ganar millones de pesos por individual. FEMSA, la encargada en México de embotellar los productos de Coca-Cola, aporta solo un 3.3%,
y Bimbo aporta solo el 1.2% al fisco. En México, el concepto de grandes contribuyentes es sinónimo de privilegios, discrecionalidad e impunidad. Es justamente la consolidación fiscal que les permite evitar el pago de impuestos en forma individual, es decir, que pueden asumir las pérdidas de otras empresas de las que son dueñas o accionistas mayoritarios para compensarlas con las ganancias. Esto genera una simulación respecto de los ingresos reales del grupo empresarial. Sin embargo, si una mediana empresa gana 50,000 pesos, debe pagar el 20%, es decir, 11,200 pesos. Pero si pudiera consolidar como Bimbo, solo pagaría 500 pesos. El impuesto sobre la renta ya no existe. Ahora tenemos el régimen opcional para grupos y sociedades. Las únicas diferencias son que ahora las empresas deben ser dueñas del 80% de las acciones y no el 50% como antes. Además, se redujo la posibilidad para diferir los pagos de 5 a 3 años, pero el resto sigue igual.